Así es la vida, desde el conocimiento, ¿verdad? El poder compartir con nuestros entrevistados previamente a temas tan importantes como los que ya se van a vivir en estos días. Van pasando volando. Pasa volando el año, pasa volando la semana, los días y ya queda cada vez menos para las próximas elecciones, el plebiscito en torno a este 17 de diciembre, donde como medios UDEC estaremos informando todo lo que ocurra acá en la región del Biobío y ya también llegamos a nuestro último capítulo en este ciclo de conversaciones que hemos tenido junto a Andrés Cruz, abogado, amigo de TVU. Además, Andrés, un gusto como siempre. ¿Cómo están? Muy buenos días ya en esta nueva jornada para que podamos conversar sobre esta temática tan importante. No se deje engañar, no se deje engatusar, fórmese su propia convicción. Insistimos en que a esta altura de la campaña electoral todas las tendencias van a magnificar, exagerar, interpretar del modo que más les convenga las diversas propuestas con el objeto de obtener una convicción suya para que vote por la posición respectiva. Y por eso es importante que lo converse con distintas personas, con sus cercanos o con otros, para que usted finalmente forje su voto que sea suyo, no que otro se lo imponga o que otro finalmente a través del engaño, a través de su posición, pueda finalmente lograr que usted emita su sufragio en uno u otro sentido. Andrés, en esta última, digamos, tomo para nosotros de poder ir comprendiendo lo que se viene, ¿verdad?, en este proceso que es tan importante para nuestro país. Me gustaría hacerte la pregunta también como abogado. ¿Qué se siente también hoy día al estar transmitiendo de manera directa los desafíos de una nueva o de una antigua constitución? ¿Cómo ha sido para ti este recorrido con la gente y con nuestro medio de comunicación de poder estar informando y poder estar obviamente prestando esta opción de ir aprendiendo un poco más sobre algo que es tan esencial para un país? Bueno, primero creo que si hay algo que hay que rescatar de este proceso es que estamos conversando de una temática que generalmente es obviada, pese a las repercusiones que pueda generar en nuestra vida cotidiana. Es importante este proceso de conversación que abra las puertas no solamente al debate respecto del contenido que muchas veces puede ser árido, a la gente no le gusta, de estas disposiciones que tienen un cariz jurídico, sino que también nos introduzcamos derechamente en algo que constituye una responsabilidad de todas y todos, que es participar en la actividad política. Porque la actividad política no la podemos dejar entregada a un pequeño grupo de privilegiados que finalmente toman sus decisiones. Generalmente el día de hoy, y voy a hablar como un amargado y frustrado provinciano, se toman en otros lugares como de Santiago, sino que nosotros tenemos nuestra responsabilidad para hacernos escuchar. Es un deber, no solamente por nosotros, sino que también por nuestras futuras generaciones que se supone van a ocupar el mismo espacio y van a heredar lo que nosotros decidamos el día de hoy. Por lo tanto, es importante que conversemos, que me escuchen a mí, pero escuchen a otros. Sencillamente hay otras personas también que puedan tener posiciones distintas a lo que uno sustenta en este medio de comunicación, que me ha dado la oportunidad, pero hay otros que también han tenido la oportunidad en otros medios. Tú nos has dado la oportunidad a nosotros. Bueno, también es cierto, ¿para qué lo vamos a negar? Sí, nos damos la oportunidad recíprocamente. Nos damos la oportunidad recíprocamente. Pero a la vez, y aquí quiero señalar un aspecto, porque tú me preguntas mi parecer. Exactamente. Se enriquece siempre el contacto con la comunidad porque uno va recogiendo cuáles son las sensibilidades, posiciones, cuáles son las preocupaciones de las personas y también hasta qué punto con una carta fundamental eso se puede solucionar, porque hay límites. Esto no es una ley, responde a otros parámetros, otros objetivos que lo conversamos en la primera oportunidad, que es un a partir de. Esto es a partir de, que se tiene que ir finalmente decantando los problemas de educación, los problemas de pensiones, los problemas de seguridad. Son aspectos de migraciones, son aspectos que finalmente se van a resolver o deben resolverse en el Congreso, en el debate democrático. Eso no se va a resolver por una carta fundamental. Por lo tanto, llama la atención cómo todos los actores, aquí no hay buenos ni malos, aquí no existen los buenos ni los malos, todos los sectores generan expectativas muchas veces desmedidas. Y aquí vamos a la segunda parte. También lo hago con cierto grado de frustración. Porque obviamente yo personalmente participé en el primer proceso y el primer proceso fracasó. A mi juicio fracasó por la responsabilidad de nosotros, los convencionales, que intervenimos desde distintas perspectivas. Fracaso que puede responder a distintos motivos que no tenemos tiempo para explicar ahora, pero que si esto se ha extendido de manera desmedida es justamente por
la cantidad de expectativas absolutamente injustificadas muchas veces que se levantaron en el primer proceso y que obviamente no han terminado de resolverse y que sea cual sea el resultado del plebiscito, tampoco se van a resolver con una nueva propuesta constitucional. Claro, Andrés, bueno, lo que significa y como esta frase hecha, la fiesta de democracia, donde todos los votos valen lo mismo. Yo creo que eso es lo más importante en esta oportunidad que permite tomar la información cada uno, ir a la urna de manera consciente, lo que significa, e ir aclarando cosas, porque, compañero Andrés Cruz, los sindicalistas están preocupados. ¿Qué pasa con el artículo 16 y precisamente con los sindicatos? Bueno, justamente es un debate que ha tenido, a mi juicio, ha sido subtratado. Hoy en día la Constitución de 1980, yo soy de los que cree que la Constitución del 80 todavía, pero ¿para qué vamos a estar con eso? Hay algunos que dicen 2005, la Constitución de 1980 eliminó eliminó porque la Constitución de 1925 ya se reconocía el derecho a la huelga, ¿ya? Pero en la Constitución de 1980 este derecho no se contempló, aun cuando existen tratados internacionales que por esa vía permitían también un reconocimiento de lo que se denominaba el bloque de constitucionalidad. Con la propuesta actualmente en vigor, se introduce el derecho a la libertad sindical, que es el artículo 16.27. Sí. Recordemos que como conversamos en el primer programa, el artículo 16 viene a ser lo que hoy en la Constitución de 1980 es el artículo 19, que establece lo que son las garantías fundamentales. Y se reconoce la libertad sindical, ninguna novedad. Esta comprende el derecho a la sindicalización, hasta ahí ninguna novedad, y esta es la novedad. Y a la huelga, ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Se reconoce la huelga, con apellido, pero se relativiza al mismo tiempo. ¿A qué nos referimos con esto de relativizar? Porque el derecho a huelga, en términos ciúticamente académicos, es lo que constituye una forma de autotutela del trabajador permitida por parte de la ley. Así como existe la legítima defensa cuando uno es agredido de manera ilegítima, también la huelga es el medio que tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos dentro del canon o el marco de la institucionalidad. ¿Qué forma tengo yo de hacer valer mis derechos ante el Estado y ante los empleadores? La huelga. ¿Bien? Sin embargo, en la Constitución o la propuesta constitucional se reconoce solo dentro del marco de la negociación colectiva. Es decir, se constitucionaliza algo que ya está en la ley, que es de rango inferior a la Constitución. Se reconoce el derecho a huelga, pero momento, solamente usted va a tener derecho a huelga dentro de un procedimiento mayor que es el de negociación colectiva. O sea, cada 2 años. Todo el proceso reglamentado que tendrá que establecer la ley, porque eso está actualmente vigente, esto de los periodos dentro de los cuales se puede negociar colectivamente para asegurar un cierto grado de estabilidad. Quienes sostienen que esto es adecuado señalan que esto permite un cierto grado de estabilidad. Es decir, que no podemos estar permanentemente viviendo sobre la base de las presiones que pueden ejercer los trabajadores para mejorar sus condiciones, sino que además tenemos que producir, tenemos que crecer y por lo tanto eso tiene que asegurar el derecho de quienes son los propietarios del capital, que son los empleadores, para seguir produciendo. Otros señalan, señores, ¿cómo vamos a restringir el derecho fundamental que tienen los trabajadores para poder hacer valer sus derechos en cualquier momento? Que es la expresión, porque finalmente el trabajador aislado, el único medio de presión efectivo que tiene es la huelga. Y el marco, en lugar de estar negando o estar restringiendo la huelga, ¿por qué no lo regulamos bien? Y establecemos un canon o un efecto mayor, tomando en cuenta además que la negociación colectiva, en los términos que está reconocido en el artículo 19, número 27, única y exclusivamente, o en términos generales, está comprendido dentro de la empresa. Es decir, la negociación colectiva no está reconocida por ramas ni por territorios. Si hay una empresa de zapatos, solamente los trabajadores de esa empresa de zapatos pueden negociar colectivamente en relación con el empleador de la empresa específica. Pero si hay otros trabajadores de una empresa de zapatos que quieren que todos los trabajadores de la empresa de zapatos tengan más o menos las mismas condiciones, no podrían finalmente trabajar o accionar de manera conjunta en un proceso de negociación colectiva y a través de una huelga. Algunos denominan también el concepto de huelga solidaria. Hay algunos que les molesta este concepto.
Por ejemplo, lo voy a decir, aunque esto me cueste, total, vengo recién entrando y tal vez pierda el trabajo que me costó tanto a mí. No será ¿Qué así. ocurriría si los trabajadores de las universidades nos uniéramos? Trabajadores de las universidades, únanse. Tienen un Pública y mundo privada. que ganar y cadenas que destruir, No, ¿ya? ya. Pero en ese contexto Claro. hay algunos que señalan que no convendría. ¿Qué ocurriría si realizamos un proceso de negociación colectiva en la Universidad de Concepción y se une la Universidad del Biobío, se une la Universidad Austral, la maltratada Universidad de Aysén, que ha durado re poco, está súper mal. Bueno, ¿se imaginan qué ocurriría? Hay algunos que no ven con buenos ojos Claro. esto de que se pueda ejercer una Claro. presión en conjunto, porque pondría en entredicho la estabilidad del sistema. Nuevamente está allí el concepto de el orden por un lado y el concepto de la gestión del conflicto, que son paradigmas distintos y, bueno, yo no tengo tiempo para explicarlo acá, pero que tienen sociológicamente salidas institucionales y manifestaciones legislativas distintas. Ahí están las dos posiciones. La que se decidió proponer acá efectivamente es distinta. Aquí hay una diferencia contundente con la propuesta de la Convención Constitucional. La fracasada propuesta de la Convención Constitucional, en la que se reconocía la negociación colectiva por rama, por territorio, y se reconocía el derecho a huelga como lo que es, un derecho fundamental. Ok. Tenemos ahí claro, parte entonces de algunos artículos que tienen relación a esta nueva propuesta. Vamos entonces con uno nuevo, ¿les parece? Tenemos en torno al artículo 155 Ya. y todo lo que hay con El Poder la Judicial. resolución Sí. de conflictos. Ya, lo que pasa es que aquí simplemente, no quiero parecer tampoco fome, sino que simplemente voy a esbozar un aspecto que en el fondo refleja lo que es el espíritu de la propuesta, que para algunos está bien, para otros no les gusta. ¿Cuál es el espíritu de la propuesta? El espíritu de la propuesta radica, yo había pedido el número 8. El número 8. 155, Se número- propenderá a la utilización del arbitraje, la mediación Sí, y otros sí. medios alternativos de resolución Sí, de conflictos. ¿por qué? Porque en el fondo se incorporan lo que se denominan equivalentes jurisdiccionales, distinto de la sentencia de un tribunal. Si yo tengo un conflicto, yo concurro a un tribunal para resolver el conflicto si es que con la otra persona yo no fui capaz de llegar a un acuerdo para solucionarlo de una manera diversa. Por lo tanto, la disposición del 155, Ahí está el número número 8, señala que, oiga, en lugar de ir a los tribunales, lo que tiene que hacer el Estado y la institucionalidad es que usted utilice otros medios. ¿Cuáles son? Me voy a referir primero al segundo, mediación y otros medios alternativos de resolución de conflicto. Bien, esto ya existe, es decir, cuando se trata de materia de tribunales de familia, lamentablemente yo sé que muchas personas tienen que recurrir para los efectos de obtener una asignación, una pensión alimenticia, a estos procedimientos. Y previo a un procedimiento de este tipo o de estas características, tiene que pasar por un procedimiento de mediación. Cuando se trata de asuntos laborales, muchas veces previo a que usted deduzca una demanda ante un tribunal o un juzgado laboral, tiene que pasar por un procedimiento de mediación. Eso está, actualmente también se incorporó un proceso de mediación a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, es decir, algo que está escalando y está muy bien que así sea, y está bien que se encuentre reflejado en la Constitución. El problema es el siguiente: cuando yo hablo del concepto de arbitraje, esto quiere decir que usted tiene que recurrir a un privado que va a ocupar el rol de juez. ¿Me entienden? Entonces aquí subyace que así como se consagra un modelo de provisión mixto en la que se reconoce que los privados pueden satisfacer la salud, la educación, ¿me entienden o no? Claro. También las pensiones, inclusive, esto es una novedad, se agrega que la justicia también puede ser, o se reconoce constitucionalmente la justicia privada. Legalmente esto es así, existen asuntos de arbitraje facultativo, de arbitraje obligatorio y algunos asuntos que no pueden ser sometidos a arbitraje. ¿Cómo sería ese ente privado? Actualmente se puede contratar a una persona para que ocupe el lugar de juez. Yo suscribo un contrato de arriendo. Y en una cláusula del contrato puedo incorporar una disposición que diga: todo tipo de conflicto que surja de la aplicación de este contrato será resuelto por el árbitro Juanito Pérez de los Palotes. Claro. O por un árbitro que tendrán que designar las partes. ¿Me entienden o no? Y ese árbitro es un particular y tiene que resolver conforme a determinadas reglas. Y hay todo un cúmulo de disposiciones que no voy a señalar acá, no viene al caso, pero que determina que se va a tener que preferir, porque aquí se propenderá la utilización, es decir, Claro. antes que la justicia, esto es una novedad, que Claro. antes que la justicia estatal
el derecho al juez imparcial, el derecho al juez natural, el legislador, esto es constitucional, no es norma legal, es el marco en el cual nosotros nos vamos a desenvolver, va a tener que preferir la justicia privada. Es decir, estamos propendiendo a la privatización de la justicia. Y aquí hay algunos que dicen que está bien, porque el sistema está colapsado, y otros que dicen, oiga, hay un derecho fundamental que es el derecho... Abogado, ¿el sistema efectivamente está colapsado? ¿Es una buena estrategia que el arbitraje sea de particulares? No. O sea, ¿Y yo por creo qué razón, que... ¿Y por qué razón desde tu vereda también Sí. como abogado? A mi juicio, el arbitraje es un buen equivalente jurisdiccional en determinadas materias, Ok. no en todas. Que esté constitucionalizado me parece que es un problema porque finalmente vamos a tener una justicia de primera y de segunda clase. En Santiago, las cámaras de arbitraje, en la que usted ni yo vamos a poder recurrir porque no tenemos recursos para poder pagar a un sujeto especializado para que me resuelva un caso determinado. Es decir, vamos a tener personas, de nuevo, que van a poder pagar para tener una justicia rápida, diligente, especializada, y el resto va a tener una justicia estatal. A mí me preocupa que eventualmente, en el caso de aprobarse, que puede ser una opción, esto implique también que se tengan que destinar recursos, porque dice, se propenderá la utilización del arbitraje, que el recurso del Estado, que en lugar de fortalecer y evitar lo que está ocurriendo hoy, con un sistema que efectivamente está sobreutilizado. Tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas que están focalizados. Por ejemplo, si usted litiga en causas civiles en Santiago, es un problema. Claro. Los que demandan las causas laborales y de familia, si no fuese por el esfuerzo desplegado por los jueces para tratar de que las partes lleguen a acuerdo, también estaría en una situación desmedrada. Ya ustedes estaban conversando anteriormente con lo que ocurre con la justicia penal, la sobrecarga de trabajo del Ministerio Público, que finalmente redunda sobre todo los jueces de garantía. Por lo tanto, creo que hay un problema que hay que abordar, indudablemente, pero hay un proyecto de ley para que se modifique la justicia civil y se oralice, que lleva años en el Congreso. En lugar de estar estableciendo esta diferenciación entre justicia para unos que tienen recursos y para otros que no tienen, sería bueno evaluar otras alternativas. Pero, insisto, hay quienes sostienen que este es un buen mecanismo, privatizar porque los privados cumplirían un rol mejor que el que le corresponde al Estado. Vea usted y analice. Claro. Y todo lo que hay... Sin perjuicio de que hay un derecho fundamental que está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que no cayó del cielo, no fue porque a alguien se le ocurrió, sino que fue consecuencia finalmente de la sangre derramada de millones de personas que lograron finalmente que se consagrara un derecho que es el del juez establecido con anterioridad al acaecimiento que finalmente se tiene que juzgar, el juez imparcial y finalmente como derecho el Estado tiene que usted precaverle que pueda resolver sus conflictos a través de un sujeto que está investido de una calidad que le permita tener certeza respecto de que su decisión se va a cumplir en el futuro. Sí, es importante también ir aclarando estas temáticas y como tú señalas, lo que se puede hacer de manera con las leyes, lo que se propone como constitución y es lo que buscamos también que ustedes se informen de la manera adecuada. Nos vamos, estábamos en el artículo 155, pasamos al artículo 174.1. donde hablamos del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Ya. Para que no digan, este gallo encuentra todo malo, no. Aquí tenemos un punto a favor entonces, ¿lo leemos o no? Sí, miren, lo que ocurre, y aquí ya, lo frustrado. Los que están a punto de cambiar la tele. Esto ya venía en la propuesta de convención constitucional, que fue rechazada, pero no importa, viene la propuesta también de... esta propuesta del Consejo Constitucional, que es un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que es un organismo dotado de personalidad jurídica, centralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente. Se vinculará con el Presidente de la República a través del Ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial. Bien, ahora, esto ya está deslizado en la Constitución actual, en el artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República. Esto ya está deslizado, pero se le entrega un párrafo especial. Creo que esto es positivo, esto es bueno, es un avance significativo que de una vez por todas reconoce el rol y el papel que le corresponde cumplir a las víctimas. El problema es que como correlato, porque quienes dicen está bien, el problema es de dónde vamos a sacar recursos para esto, pero eso es otra cosa, ¿no es cierto? Claro. Porque finalmente hay muchos que sostienen que se va a ahorrar con esta nueva propuesta constitucional, pero es
tal la cantidad de órganos que surgen, que era lo mismo que ocurría con la propuesta de la Convención Constitucional, no hay ninguna novedad, que efectivamente requiere de tener una asignación de recursos especiales porque esto es robustecer el aparato público, si es que tenemos un reconocimiento que viene a ser análogo a lo que es la Defensoría Penal Pública. ¿Ah? Ahora, el problema es que algunos señalan, está bien que reconozcamos un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, pero ¿por qué no constitucionalizamos también la Defensoría Penal Pública? No está reconocida constitucionalmente la Defensoría Penal Pública porque no es popular tener una defensoría de imputados. ¿Ya? Actualmente no es popular, antes era popular y por lo tanto tuvo su reconocimiento en el artículo 19, número 3. Es efectivo que en las garantías que están en el artículo 16 sí está reconocida la defensa que tiene que asignársele por parte del Estado de manera obligatoria si es que la persona no tiene recursos. Está bien, eso está reconocido, pero la Defensoría Penal Pública como tal no aparece claramente consignada como sí se hace acá. Creo que esto es, para algunos, es consecuencia del momento que estamos viviendo, sí, pero que si es una constitución tenemos que pensar hacia el futuro. Y que este servicio, bien que exista, pero debería tener rango legal, no tiene para qué tener rango constitucional, porque finalmente va a chocar con otra entidad que tiene que no representar a las víctimas, está bien, pero sí tiene que velar por la protección de las mismas, que es el Ministerio Público, que para eso tiene una unidad de víctima y testigo. Lo dejo ahí deslizado porque puede generar... Una consulta básica que yo creo que muchas personas se hacen desde casa. En caso de aprobar esta nueva Constitución, ¿cuánto tiempo se demoraría en ser, obviamente, vigente? Y en caso de no aprobar, ¿cuáles serían los nuevos pasos a seguir? ¿Seguimos solamente con la antigua o va a haber un nuevo proceso? Ya. Buenas preguntas. Es que yo creo que son las preguntas básicas. Son una pregunta específica de esto y la otra es más grande. Exactamente. La pregunta específica respecto de esto, ojalá que se pueda materializar rápidamente, porque esto va a depender finalmente de la agilidad que le dé el órgano, porque aquí está la consagración del marco y luego tienen que haber las leyes que implementen esto. Y para poder establecer las leyes que implementen esto, tenemos que tener recursos para contratar personas que finalmente logren ejercer esta función específica. Esto, insisto, ya está en el artículo 19, número 3 de la Constitución, consagrado con una modificación que se introdujo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, curiosamente, fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y que aún así no ha logrado aún materializarse del todo. Es decir, una consagración de buenas palabras. Y lo segundo, ¿qué ocurre si se rechaza esta propuesta? No sé. Y nadie sabe. Todo lo que le digan a ustedes, que le digan a prometer. Ya, pero ¿qué piensas tú? Es otra cosa. ¿Qué pienso yo? Porque van a salir políticos que van a firmar. Yo suscribo acá que nunca más va a haber un proceso de ninguna naturaleza. Eso no es así. Nadie habría pensado que nosotros estuviésemos discutiendo esta nueva propuesta de Constitución si no hubiese existido un estallido social que sobrepasó la capacidad de reacción de la institucionalidad. ¿Debería de haber un nuevo estallido social? No, por favor, yo no quiero un nuevo estallido. Yo no quiero un nuevo estallido. Los estallidos no se quieren, los estallidos suceden. Exacto. Los estallidos son circunstancias espontáneas, ya lo vimos. No había... el K-pop no está metido en eso, por favor. Aquí los estallidos suceden, son manifestaciones de descontento popular. En el caso en concreto del que nosotros vivimos, no tenemos tiempo para discutir esto, porque es muy interesante. Da para muy largo, pero no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos qué va a ocurrir. Hay algunos que sostienen que los sectores más, en general, más ¿conservadores? Radicalizados a la izquierda, señalan que debería haber una nueva asamblea popular originaria que finalmente redactara una propuesta. Los más conservadores señalan: vamos a tener que quedarnos con la Constitución de 1980 sin ningún tipo de modificaciones. Y los pragmáticos señalan: oiga, si esto ya fracasó, vamos a tener que modificar lo que hay y pensar más adelante, atendidas las condiciones políticas, si es que eventualmente pensamos en un nuevo proceso de reacción, pero en lo que se denomina, como ha existido en otras oportunidades, un Congreso Constituyente. Es decir, que sea el Congreso que finalmente tenga sus representantes, no modifique, sino que redacte una nueva Carta Fundamental que sea sometida a la aprobación de nosotros como chilenas y chilenos. Bien. Veamos qué ocurre. ¿Y qué ocurre con el artículo siguiente, 176? Estaba en el 174, pasamos al 176. Sí, ¿En la misma línea? 176 viene a ser una especificación de esto, porque lo que se hace en el 176 es como que aclarar la Defensoría de las Víctimas. Claro. Primero hay un servicio nacional y dentro de este servicio nacional se cuenta con una Defensoría de las Víctimas que tiene por objeto procurar que las personas naturales víctimas de delitos sean debidamente asistidas. Este es el correlato
absoluto y total de lo que son la Defensoría Penal Pública. Yo tengo mis dudas, honestamente, que tengamos recursos para asignarle un abogado a todos los imputados y a todas las víctimas. Claro. Me da la impresión que es una buena disposición, pero vamos a tener que ver cómo se materializa, si es que se aprueba esta propuesta, finalmente con los recursos de los que disponemos, una buena idea como esta. Claro. Una buena idea como esta. Así es. ¿Bien? Pasando en la misma línea al 178, que conversa con el 183, con esta Fiscalía Nacional, Sí, que exactamente. dirigirá su trabajo a través de una Fiscalía supraterritorial. Bien. Aquí la verdad es que existe un consenso establecido en que es necesario no solamente que existe una fiscalía especializada de carácter supraterritorial. En la propuesta de esta Constitución, la propuesta que se va a votar, también existe una posición en la que, dentro de las disposiciones, se consagra jueces de carácter nacional, es decir, que tengan competencia en todo el territorio de la República. Se dice que hoy, con la irrupción del crimen organizado, es útil que exista una fiscalía supranacional o supraterritorial, porque podrá hacerse cargo de casos de alta complejidad. Por ejemplo, la situación que se da en Arica, en la que por la cantidad de imputados, por la peligrosidad de los mismos y por la infraestructura también que poseen los tribunales, no serían capaces de poder soportar No van abajo. lo que se denomina, esto ya está estudiado en otras partes, esto no es propio de nosotros, lo que se denominan los megajuicios. ¿Ah? Que esto sería una fiscalía destinada a investigar y acusar por esto que se denominan los megajuicios respecto a los casos gigantes en los que están involucrados el crimen organizado, delincuencia económica, tráfico de droga, lavado de activos, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, ¿Se trabajaría etcétera. entonces en conjunto hablando con este término de lo que es lo supraterritorial? Sí, sería una fiscalía unida que estaría concentrada en un lugar. Adivinen dónde yo creo que va a estar. Adivinen. ¿Dónde está la gente más inteligente en Chile? Aquí está el Santiago. resentido, el provinciano resentido en Santiago, ¿ya? Y la mayoría de los profesores están contestes, la mayoría también de los investigadores están contentes de la necesidad de una fiscalía supraterritorial. De hecho, yo conozco solamente una persona que no está de acuerdo con esto, de parte desde el punto de vista docente e investigativo, que soy yo. Pero ya a mí no me pesca nadie, pero sí me regalo, esa es mi posición. ¿Pero por qué no estás de acuerdo con eso? Porque yo fui fiscal de casos complejos y yo creo que es sexy, como dicen por ahí, la idea de una fiscalía Suena supraterritorial. bonito, Suena bien, Suena bonito. pero Suena bonito el nombre, técnicamente, a mi supraterritorial. juicio, es inadecuado porque las realidades locales se conocen por los fiscales que trabajan en las zonas Finalmente le respectivas. vamos a dejar de nuevo el poder a la capital. Y no Entonces, creo que esta delimitación de lo que es una mega investigación con una que no lo es complejo. Claro. Luego van a haber disputas internas entre el fiscal supraterritorial y el fiscal nacional, pese a que se establece y se reconoce la subordinación del segundo con el ¿Cómo primero. categorizar? Los recursos, tengo dudas que tenga capacidad para poder investigar a nivel nacional casos de alta complejidad. Creo que lo mejor sería fortalecer fiscalías de carácter de alta complejidad a nivel regional y con apoyo a nivel central para los efectos de investigar casos de este tipo de complejidad. Sin perjuicio que creo que Pero si sería- el caso es altamente o existen ribietes de peligrosidad, se pueda reconocer la posibilidad de que el tribunal en el que se ventile el asunto sea diferente. Ahí sí yo creo que es adecuado. Pero Oye. no creo que la Fiscalía Supraterritorial sea una salida, tomando en consideración la realidad que se ha dado en la práctica en torno a concentrar siempre todo en una sola unidad. Me parece ¿Cómo? que va a generar problemas de coordinación más que de ayuda. Yo creo que uno de los ítems más importantes es el tema de las fiscalías en nuestro país. Y justamente hablando de eso, ¿cómo tú modernizarías o ayudarías a que las fiscalías sean más modernas? Que sean más obviamente legítimas para poder resolver los problemas que hoy día hay, por ejemplo, en cuanto a inseguridad y muchos temas que hoy día todavía están al debe como país. A ver, yo creo que esto, voy a utilizar un par de palabras. Yo hago clase de política criminal, por lo tanto esto va para un semestre. A Por lo ver. tanto vamos a hacerlo en un par de palabras. Vamos a sumar una Primero, clase hoy. primero. ¿Pasan años para Por poder...? el hecho de estar estableciendo delitos en la ley, no se va a solucionar la delincuencia. Entonces, en la medida que vayamos sumando delitos al catálogo, muchos delitos que no tienen ni un sentido, vamos a distraer la capacidad de la Fiscalía en esta clase de delitos de bagatela. Las faltas deberían ser conocidos por otro tipo de institución. En el pasado era los juzgados de policía local, ¿eh? Se les entregó a la Fiscalía y al juzgado de garantía. Creo que eso podría descomprimir la presión que existe respecto a la Fiscalía,
también respecto de muchos hechos, por ejemplo, amenazas que son de contexto que obligan muchas veces a distraer muchos recursos. La presión mediática que existe para atender unos casos en desmedro de otros, y que la Fiscalía es muy propensa también a la presión mediática, puede también evitar de que se administren adecuadamente recursos, evitar un peso excesivo administrativo respecto a los fiscales. Muchas veces, como finalmente son medidos en base a estadísticas, los fiscales terminan trabajando por la estadística en lugar para trabajar para solucionar adecuadamente un caso. Creo que se tienen que simplificar cómo se realizan los juicios en nuestro país. Y eso implica también cómo se presentan documentos, muchas circunstancias probatorias que sobrecargan el modelo. Actualmente se habla de que es necesario una agenda de seguridad modificando una serie de leyes. Con lo que hay ya es suficiente. No es necesario modificar nada. Aquí se trata de voluntad y políticas públicas y de que existan, yo no estoy diciendo que hayan personas especializadas a nivel del Ministerio del Interior y Subsecretaría, pero sí que existan personas que se apoyen, por último, con personas que tengan no una militancia política determinada, sino en términos de conocimiento tales que permitan administrar adecuadamente lo que tenemos. Hay otro aspecto que también es necesario modernizar, y con esto me callo: las policías. Hay muchos que no quieren tocar a la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Tanto es así que se constitucionalizó, lo que dificulta más la transformación de esas entidades. Y con esas entidades que están pensadas para el siglo pasado, de los 1950, 1960, con una estructura absolutamente sobrepasada, arcaica, estamos enfrentando una realidad delictual distinta. Actualmente tenemos una realidad delictual en relación con la cual, lamentablemente, las policías, por falta de recursos, capacitación, no es por mala voluntad, sino por falta de recursos, capacitación, apoyo, estructuración, creo que no han podido enfrentar adecuadamente la investigación de hechos, sobre todo más complejos, y en una realidad en la que el crimen organizado evoluciona desde distintas perspectivas y nosotros pretendemos quedarnos igual. Superemos las trancas de toda naturaleza, y creo que es importante modernizar nuestras policías, y así como otra institucionalidad también que apoya la gestión de la Fiscalía. Upgrade necesitamos en varias áreas de nuestro país. No pasa, yo te dije 35, son 50. Sí. Bueno. Andrés, para finalizar, estamos pasadísimos. Último capítulo, tomo, episodio, como quiera llamarle, en torno a lo que hemos estado haciendo a puerta del 17 de diciembre, que vamos a ver si lo agendamos ahí para el 17 de diciembre. Vamos a tratar ahí o si no, planteamos otros temas, pero la idea es que sigas acompañándonos para educar a la población. Yo puedo venir si me invitan, pero si me invitan, ustedes saben cómo me pongo. Sí, así que así es la cosa, ¿ya? Bien. Bueno. Finalizamos con el punto E, señor director, lo tenemos. Finalicemos con el... Sí, ya estamos pasados, sí, ya. Sí. Vamos a llegar directo con William. Ya. Esto, hablamos en otra oportunidad que hay una propuesta también sexy de disminuir el número de representantes en el Parlamento, ¿no es cierto? De 155 a 138, ¿bien? Muy sexy, se van a ahorrar recursos, todo eso de que a nosotros nos gusta esto. ¿Por qué pones el concepto sexy? Me gustaría saber, ¿por qué sexy? Porque cuando es sexy uno se siente atractivo, atraído. Oye, que atractivo que disminuyan los parlamentarios, disminuyan, ¿no es cierto? Tipo que ataquemos a esta gente que no hace nada cuando es mentira. Yo creo que la mayoría de los parlamentarios trabajan de manera seria, pero eso es otra cosa. Hay, sí, excepciones, como en todo, pero no podemos generalizar sobre la base de la excepción. Es otra cosa. Exactamente. Se tiene que establecer una nueva distribución de los distritos electorales sobre criterios de densidad poblacional, igualdad del voto y respeto a la división política y administrativa del país por comunas, provincias y regiones. Esto implica que la disminución del número de parlamentarios, algunos dicen que va a ser más efectiva porque logran mayor acuerdo, otros dicen que no es conveniente porque si usted, esto lo habíamos conversado, si usted quiere ir en contra de la estupidez, la idea es que la estupidez se diluya. Sí, mientras más somos, menos posibilidades hay que se imponga la estupidez, ¿ya? Y en tercer lugar, algo que parece como inconveniente, manifiestan los que saben, es que si vamos a hacer una distribución nueva de los distritos sobre la base de criterios de densidad poblacional, igualdad del voto y respeto a la división de política, nos están afectando a las provincias. Es decir, nos van a quitar representación. Ya somos nosotros una región subrepresentada a nivel de senadores, por la división que hubo con Ñuble.
hay que tener mucho cuidado con estas medidas populistas. Hay algunos que les gusta. Bien, si a usted le gusta esto que disminuya los niveles de representantes porque tiene sus puntos de vista distintos con la democracia representativa, bien. Pero si usted cree que esto se puede solucionar de otra manera, mejorando las exigencias para que una persona sea candidato u otro tipo de disposiciones, mejor. Se lo dejo planteado y con eso yo creo que está bien para ir formando más o menos una idea en torno a lo que es esta propuesta de Carta Fundamental. Mensaje final para aquellas personas que van a formar parte obviamente de este proceso, que van a votar los días posteriores, para que obviamente formen parte de la manera más activa posible de una decisión que es tan esencial para nuestro país. Participe, porque la democracia no es un privilegio, la democracia hay que cuidarla, la democracia no es algo de la naturaleza, es algo que costó mucho recuperar. Para aquellos que vivimos la dictadura cívico-militar, la democracia no cayó del cielo. La democracia obviamente requiere de un tipo de responsabilidad que implica que también nosotros tenemos que formar parte de la misma y por lo tanto tenemos que participar, porque es un derecho, pero también un deber. Si usted quiere quedarse refunfuñando detrás de las redes sociales, que todo está mal y que los políticos lo hacen todo mal, bien. Pero eso no es hacer buena política y eso implica que es su irresponsabilidad el hecho de reclamar y no votar como corresponde. Un aplauso para Andrés, de verdad. Saca aplausos. Yo le hago el mensaje a las Saco mujeres aplauso. también. Llevamos tan poco las mujeres con el voto en nuestro país que también es una obligación de cuidar ese Aprovechar derecho. eso. A Andrés, siempre un gusto. Estaremos Nos vamos invitándonos con mi con su librito. Con mi librito. Nos vamos a la parroquia.